resplandor de rey, vestido en majestad, la tierra le verá, se regocijará, rodeado está en su luz, la oscuridad oirá al escuchar su voz, al escuchar su voz. Cuán grande es mi Dios, cántale cuán grande es mi Dios, todos verán cuán grande, grande es mi Dios. El tiempo suyo es, por siempre reinará. Él es principio y fin, Él es principio y fin. Él es la Trinidad, los tres en uno son, el Cordero y el León, el Cordero y el León. Cuán grande es mi Dios, cántale cuán grande es mi Dios, todos verán cuán grande, grande es mi Dios. Y no hay nadie como tú eres digno de alabar, y mi corazón te adora, mi Dios. Y no hay nadie como tú eres digno de alabar, y mi corazón te adora, mi Dios. Cuán grande es mi Dios, cántale cuán grande es mi Dios, todos verán cuán grande, grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios, cántale cuán grande es mi Dios, todos verán cuán grande, grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios, cántale cuán grande es mi Dios, todos verán cuán grande, grande es mi Dios. Gloria a Dios. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Si Él lo dijo, Él lo hará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y cuando venga el enemigo a debilitarnos y a traer desánimo, levántese y pelee la buena batalla. Tírele la palabra de Dios en la cara al enemigo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que tener fe hoy como nunca antes.
A medida que se acerca el Señor, los ataques van a ser tal vez muy fuertes, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ningún arma forjada contra nosotros tendrá éxito. Amén. Porque Él es el fiel y Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Él cuida de su pueblo siempre. Amén. Y nosotros tenemos que serle fiel a Él. Amén. Levante sus manos al cielo y adórele. Adórele, adórele. Sí, mi Dios, gracias. Gracias, Señor. Bendice, alma mía, Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescató del hoyo nuestra vida y el que nos ha coronado de favores y misericordia. Y en ti esperamos, Señor, porque estamos, oh Señor, expectantes, Señor, porque sabemos que tú tienes, oh Padre, respuesta a cada una de nuestras necesidades. Pero ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a amarte cada día más, Señor. Oh Dios, gracias te damos en esta hora, mi Dios, por podernos reunir en tu nombre, Señor, y adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Y en esta mañana, Señor, tú me diste en la madrugada este versículo bíblico que debemos de todos, Señor, tomar conciencia y ponerlo en práctica a diario. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Quiere decir por toda la humanidad, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposada en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, que toda la humanidad sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Venimos delante de ti orando por la humanidad, orando por todas estas situaciones, oh Dios, que están sufriendo los países, Señor, de inundaciones. Mira, oramos por Honduras, Padre de la gloria. Oramos por España, Señor. Oramos por Cuba, Señor. Oramos por todos los países de Centroamérica que han sido afectados por este huracán, Señor, que están pasando por allí, Señor. Ayúdales y sobre todo pedimos, Señor, que tú traigas un despertamiento espiritual al mundo entero para que reconozcan que tú eres el Señor y reconozcan, Señor, que tu venida está a las puertas. Glorifícate, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Oramos, Señor, oh Dios, por todos los que están en autoridad y en eminencia. Oramos por nuestros gobiernos, Señor, el presidente, la vicepresidenta, todos los que están, Señor, oh Dios, como los gobernadores, alcaldes, comisionados. Revélate a ellos, Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste, para que ellos puedan gobernar, Señor, guiados por ti, Señor, en justicia, Padre. Obra, Padre, en cada pueblo, en cada nación, en cada tribu. Venga tu reino a cada pueblo, nación y tribu, Padre, y sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Reclamamos al mundo para Cristo. Reclamamos, Señor, las almas para tu reino, Señor. Y pedimos, Señor, por todo tu pueblo alrededor del mundo. Ayúdanos en esta hora a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, Señor. A ti te damos la gloria y la honra y la alabanza, porque tú eres el único digno de recibirla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Gracias, hermanos. Hermanos, pueden tomar asiento. Qué mañana, ¿eh? Bueno, otra vez yo no sé cómo se siente usted, pero yo ya he sido ministrado en esta mañana. Pero bueno, en esta mañana vamos a usar un poquito de tiempo entonces para tratar el tema que voy a compartir en esta mañana, que el Señor ha puesto en mi corazón y tiene que ver con la suficiencia de Dios. Casualmente, lo que hoy día hemos estado cantando en esta mañana. Así que vamos a orar en esta mañana antes de abrir nuestras Biblias y vamos a pedir que en esta mañana Dios, a través de la Escritura, tienda a edificarnos, que podamos seguir creciendo
a la estatura de ese varón perfecto a través de la Escritura. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Como tu palabra establece, tus misericordias son nuevas cada mañana y grande, grande es tu fidelidad. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana porque te has movido en medio de tu pueblo a través de la adoración y de la alabanza y has llenado nuestro corazón de regocijo y de agradecimiento. Padre, te damos gracias porque siempre tú te excedes, bendito Dios, para con nosotros, dotándonos no solamente de recursos, pero supliendo todas y cada una de nuestras necesidades, como dice tu palabra, conforme a tus riquezas en gloria. Padre, y en esta mañana te pedimos en el nombre de Jesús que a través de la Escritura, Padre, podamos ver nuevamente la grandeza tuya, de tal manera que podamos reverenciarte, como decía el salmista, que los dichos de nuestra boca sean gratos delante de ti, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre, ministra a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Hermanos, en esta mañana vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Salmo 19. Vamos a estar viendo el Salmo completo. Cuando lo tienen, lo dicen amén. Vamos a leerlo juntos. ¿Ya lo tiene? Salmo 19. Y dice la Escritura: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Verso 3. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo se alegra con gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Verso 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, en esta mañana particularmente vamos a estar viendo los versos 7 y 9, pero no quiero dejar fuera los primeros versículos, los versos del 1 al 6. Si usted se da cuenta, Dios en este salmo se revela en los primeros 6 versículos a través de su creación. Los teólogos llamarían esto revelación general. Okay. ¿Y por qué le digo esto, hermanos? Porque la misma creación habla del creador. Me explico. Ahora, algo que no podemos objetar nosotros como cristianos, porque conocemos a Dios, es que nosotros sabemos que Él es el que ha creado todas las cosas. Pero por lo general, hermanos, el posmodernismo lo que ha hecho es hacer que se niegue la existencia de Dios. Y esto es antagónico, hermano, porque cuando usted ve allá afuera, y creo que lo dije una vez ya, una obra de arte, usted sabe que detrás de esa pintura hay un pintor. Detrás de la edificación de un edificio, usted considera que está primero un arquitecto quien diseña el edificio y después está el ingeniero civil quien se encarga de construirlo. Pero no hay nadie, hermanos, que pueda decir, bueno, este edificio ayer no estaba y hoy día apareció de la nada. Eso sería absurdo. ¿Por qué? Porque todo el mundo entiende que detrás de cada obra hay un arquitecto, hay una mente. Y el salmista dice en los primeros versos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos.
Hermanos, el libro de los Romanos en el primer capítulo, no tiene que buscarlo, en el verso 18 establece, porque de lo que se conoce de Dios, establece el libro de los Romanos, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Dice, desde la fundación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de tal manera que el ser humano no tiene excusa. La creación misma, hermanos, es suficiente para condenar al hombre, porque da testimonio cuando usted ve los árboles, cuando usted ve las nubes. Yo recuerdo que un viaje que di a mi país, estando a 30,000 pies de altura en el avión, empecé a mirar las nubes que parecían pompas de jabón en el firmamento. Y entonces me vino este salmo a la memoria, ¿no? Que los cielos cuentan la gloria de Dios, y eso quebrantó mi corazón. Y allá a 30,000 pies de altura empecé a adorar a Dios al ver la hermosura. Y ¿sabe qué, hermanos? Lo fantástico de Dios, que es creativo, que ninguna nube se repite una de otra. Imagínese el poder creativo que tiene nuestro Dios. Las cebras, se dice que las cebras, ninguna de las cebras, sus rayas son las mismas. Los copos de nieve que caen a diario en ciudades donde hay mucho frío, como la ciudad de Nueva York, se dice que ningún copo de nieve tiene la misma estructura molecular. Imagínese lo creativo que es nuestro Dios, lo grande que es nuestro Dios. Eso es lo que nosotros no podemos negar, hermanos. Hay una revelación general que no habla, pero que a diario, como dice el Salmo, declara sabiduría de noche a noche, que no hay lenguaje ni palabras, pero dice que se oye su voz. No podemos negar la existencia de Dios, hermanos, y no lo digo por ustedes, sino por lo que se suele hablar allá afuera. El posmodernismo ahora, por ejemplo, ha echado a Dios del ámbito de la educación, del gobierno, y aún desde de las propias casas. Y no quiero sonar a político, hermanos, pero realmente estas elecciones que hemos visto nos dan una radiografía de lo que somos como nación, y al mismo tiempo evalúan nuestro trabajo como hijos de Dios que somos, que no hemos sido eficientes en nuestra labor, no solo de evangelización, sino de discipulado. Dios nos ha mandado a ser sal de la tierra para preservar que la corrupción siga caminando, y nos ha mandado a hacer luz en el mundo también para reflejar la verdad de Dios. Así que no podemos desmayar en nuestro trabajo, hermanos, de continuo, de seguir predicando el evangelio y discipular a otros. Pero bueno, hermanos, ahora quiero centrarme yo en la suficiencia de Dios, porque del verso 7 al 9, en esto quiero que abra su Biblia y se mantenga conmigo, porque vamos a ver, hermanos, lo que establecen en estos 4 versos. Está el verso 7, 3 versos, 7, 8 y 9. Dios se ha revelado ahora aquí, hermanos, no a través de su creación, pero a través de su palabra. Esto los teólogos lo llamarían revelación especial, aunque también Dios se ha revelado a través de Jesucristo y también se revela a través del Espíritu Santo, pero quiero tratar exclusivamente en esta mañana cómo es que Dios se ha revelado a través de su palabra. Versículos del 7 al 9, mantenga su Biblia abierta, hermanos, porque en estos versos vamos a estar viendo la plena suficiencia de nuestro Dios. Hermanos, lo primero que vamos a ver en estos versos es que el salmista tiene 6 declaraciones acerca de la Escritura. Dice, y vamos a leerlo. Dice, la ley de Jehová. La ley de Jehová, en algunas versiones dice Señor, pero particularmente en la Reina Valera dice, se refiere, toma el nombre de Jehová, pero es lo mismo. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio, otra vez, de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En algunas versiones dice, hace sabio a los simples. Dice, los mandamientos de Jehová, otra vez de Jehová, son rectos, que alegran el corazón. El precepto, otra vez de Jehová, es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, otra vez de Jehová, es limpio, que permanece para siempre.
Los juicios de Jehová, otra vez, son verdad, todos justos. Fíjense, hermanos, que cada una de estas declaraciones establece de Jehová o del Señor. 6 veces se usa el nombre Yahvé, el nombre del Dios creador. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere dejar como testimonio que toda la escritura mana de Él, de Jehová. En estos 3 versos, en estas 6 declaraciones se repite de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová. Segunda de Timoteo 3:16 dice, y es uno de mis versos favoritos, dice, toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. En algunas versiones dice, es el aliento, es el soplo de Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, hermanos, fíjese, hay 6 títulos para la escritura aquí. El verso 7 dice, la ley de Jehová. Verso 7, el testimonio de Jehová. Verso 8, los mandamientos de Jehová. Verso 8, los preceptos de Jehová. Verso 9, el temor de Jehová. Y el verso 9, los juicios de Jehová. 6 títulos que se le da a la escritura. Ley, testimonio, mandamientos, preceptos, temor y juicios. Hermanos, pero no solamente establece 6 títulos, hay 6 características de la escritura. Dice que es el verso 7, la ley de Jehová es, ¿qué cosa dice? Es perfecta. El verso 7 también, ¿qué cosa dice? El testimonio de Jehová es fiel. Okay. El verso 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos. El verso 8 también establece, el precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová, verso 9, dice, es limpio. Y los juicios de Jehová son verdad. Esas 6 características de la escritura, hermanos, es que es perfecta, es fiel o segura, son rectos, es pura, es limpia y es la verdad. Y hermanos, pero también establece 6 beneficios. Verso 7 dice, restaura o convierte el alma. Verso 7, hace sabio al sencillo. Verso 8, alegra o regocija el corazón. Verso 8, alumbra e ilumina los ojos. Verso 9, permanece o perdura para siempre. Verso 9, produce justicia integral. Sus juicios son todos, no dice algunos, todos son justos. Entonces, hermanos, vemos que el salmista establece 6 declaraciones, 6 títulos, 6 características y 6 beneficios en tan solo 3 versos. Verso 7, verso 8 y verso 9. Ahora, hermano, vamos a desglosar, vamos a separar cada declaración que establece el salmista. La primera declaración, verso 7, acompáñeme conmigo ahí en su Biblia. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Ok? Hermanos, para el pueblo judío, cuando ellos leen la Torá, o la Torah, como usted quiera llamarlo, ellos no lo ven como ley, lo ven como instrucción. No lo ven como mandato, sino lo ven como enseñanza, como instrucción. O sea, es más fácil considerar los mandamientos de Dios desde esa perspectiva, porque cuando suena como ley, siempre hay cierta antagonismo, me explico, y cierta alreverdía, pero cuando usted ve que es instrucción, las cosas cambian. Yo lo veo desde la perspectiva que Dios, como Padre bueno, quiere instruirme, quiere enseñarme. El pueblo judío lo ve de esa manera. ¿Ok? Es la instrucción divina, hermanos, la ley de Dios, que enseña al hombre todo lo que necesita para saber vivir la vida al máximo, a su plenitud. Vivir la vida plena. ¿Ok? Es el manual, hermanos, enviado por el fabricante para que nosotros sepamos cómo vivir esa vida nuevamente, y valga la redundancia, al máximo. Y no estemos, hermanos, expresiones que usamos con mucha frecuencia, y no digo que sea malo, pero que muchas veces reflejan nuestro estado de ánimo. Hermano, ¿y cómo estás? Aquí en la lucha. Ya. Algunos se atreven a decir sobreviviendo, como la canción de los Bee Gees.
¿Me explico? Pero no, Dios no nos ha llamado a vivir esa vida, sino a vivir la vida plena y abundante. ¿Ok? Es el manual nuevamente enviado por el fabricante. Una explicación completa, hermanos, de la voluntad de Dios para la vida del hombre en el tiempo y la eternidad. O sea, nosotros, hermanos, no necesitamos ir al cielo para empezar a disfrutar de lo que es la vida abundante. Jesucristo dijo, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. O como dice el dicho que a veces se escucha allí, no dejes que la vida te viva, sino vive tú la vida. Y para eso, hermanos, necesitamos estar conscientes de la suficiencia de Dios en las Escrituras. ¿Qué quiere decir con que la ley de Dios es perfecta, hermanos? ¿Qué está queriendo decir el salmista? Lo que el salmista está diciendo, hermanos, es que carece de imperfección o no tiene imperfecciones. El término hebreo que se utiliza aquí, hermanos, es estar totalmente completo, es exhausto. La idea es que cubre completamente todos los aspectos de una cosa. No hay lugar que ella no la cubra. Es decir, hermanos, que la Escritura es o está completa. Es por eso que en el Apocalipsis se dice que nosotros no le podemos quitar ni añadir nada. Porque ¿por qué quitar o por qué añadir si algo realmente está completo? La idea, hermanos, última es que no le falta nada, que lo posee todo. ¿Okay? Es un conjunto completo, hermanos, de instrucciones suficientes para todos los hombres, en todos los tiempos, en todas las generaciones. ¿Okay? Ahora, hermanos, vamos a ver el impacto de esta declaración. El salmista dice, restaura o convierte el alma. ¿Con qué fin, hermanos? ¿Con qué fin? ¿O qué fin tiene la Escritura, de acuerdo a lo que hemos leído? Es convertir el alma. Dice, cuando usted se da cuenta, hermanos, la intención de Dios es no tanto es crear una sociedad moralista, ¿me explico? Que tengamos nosotros niveles de estándares de moral muy... Esa no es la intención de Dios. Porque Colosenses capítulo 2, no tiene que buscarlo, yo se lo voy a leer, hermanos. El versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Dice, en culto voluntario, o sea, observación religiosa. Aquí está el religioso. En humildad o falsa humildad, como traducen algunas versiones, ahí está el moralista. Y en duro trato del cuerpo está el que practica el ascetismo, que es un estilo de vida que persigue la purificación de su cuerpo. Por lo general los monjes tibetanos hacen eso, que se van allá lejos y se apartan del mundo, no para no contaminarse, pero hermanos, nosotros no podemos huir de nosotros mismos, porque a donde vamos la conciencia nuestra va con nosotros. El hombre no deja de ser malo porque se aparta a una montaña. Somos malos por naturaleza. Pablo dice que el hombre natural no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y no puede agradar a Dios. Así que, hermanos, aquí está el religioso, el moralista y el asceta. La intención, otra vez, hermanos, de Dios no es crear una sociedad con altos niveles de moralidad, aunque cumple también ese propósito. El diseño de las Escrituras, hermanos, la Escritura está diseñada y Dios pone toda su energía en ella directamente al interior de la persona, o sea, tiene que ver con nuestra alma. Cuando usted lee la palabra restaurar, hermanos, usted va a encontrar en versiones diferentes de la Biblia sinónimos como revivir, refrescar, convertir, pero la traducción que más se llega a este verso o la que más afín está con este verso es que transforma totalmente.
Esa es la intención última de Dios, transformarnos por completo. Es más, la palabra arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia, que simplemente significa cambiar de manera de pensar. Por lo tanto, hermanos, el escritor o el salmista dice que es completa, cubre todo lo necesario para la vida y la piedad. Otra vez, el impacto de esta declaración, hermanos, que la ley de Jehová es perfecta, dice porque restaura o convierte el alma. Hermanos, ¿qué es el alma? La palabra alma, cuando usted lee o busca en el diccionario, usted se va a encontrar que esta palabra en el hebreo es la palabra nefesh. Y en algunos versículos de la Biblia se traducen como alma, espíritu, el yo, la persona, el corazón, la mente. Todas estas palabras se identifican con esta palabra, la palabra nefesh. Lo que quiere decir es que está ligada al hombre interior, a la persona, al verdadero yo. Entonces, ¿qué nos dice acerca de esto las Escrituras? Que la palabra de Dios es completa y está dirigida al interior de todo ser humano. ¿Okay? La intención última es, ¿qué cosa? Restaurar o revivir, ¿qué cosa? O transformarnos por completo. La palabra revivir, si usted toma esa traducción, hermanos, está un poco ligado a algo que está muerto, ¿verdad? La palabra de Dios tiene ese poder, hermanos, de revivir a los muertos. No solamente físicamente, sino espiritualmente. Bueno, en las Escrituras Jesucristo resucitó a muchas personas, a Lázaro, a la hija de Jairo, en fin, a muchos. ¿Okay? Dado el hecho que todos los hombres estamos muertos o estábamos muertos en delitos y pecados, hermanos, la única esperanza para la vida es la palabra de Dios. Su intención última entonces es transformarnos completamente o revivir nuestra alma que estaba, en el caso nuestro, muertos en delitos y pecados. Vamos a ver, hermanos, la segunda declaración. El verso 7 dice: el testimonio de Jehová es fiel o segura, que hace sabio al sencillo. En algunas traducciones esta palabra sencillo significa simple, una persona simple. ¿Ok? Este segundo verso, hermanos, habla de la autorrevelación de Dios. En otras palabras, Dios, el testimonio de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos parado aquí a dar testimonio? ¿Verdad que sí? Las Escrituras expresan quién es Él. Él se da a conocer. Y también te dice: yo soy digno de confianza. Tú puedes confiar en mí. Eso tiene que ver con el testimonio. Y dice que es fiel y es segura. Que, hermanos, de la cantidad de libros que usted encuentra en el mundo, usted podía preguntarse si existe un libro paralelo a la Escritura que carezca de errores, que sea completa para definir la realidad y confiar completamente en ella. Si usted puede encontrar un libro como tal, entonces sí tendríamos problemas en creer en la Biblia. Pero fíjese, hermanos, lo grande que es Dios. Este libro ha sido escrito, hermanos, en un periodo aproximadamente entre 1400 a 1600 años, en diferentes lugares, por diferentes personas. ¿Y sabe qué? Usted va a encontrar que la Biblia tiene unidad de tema, unidad de propósito, unidad de persona. Tiene una conjunción y se entrelazan entre sí, que uno tiene al mismo que declarar de que este libro tiene que ser divino. No hay un bestseller o bestsellers en la historia del ser humano que tengan esa afinidad y esa coincidencia, si se podría decir entre comillas, como lo tiene la Escritura. ¿Ok? Entonces, hermanos, el mundo por lo general está llena de engaños. ¿Y por qué le digo esto, hermanos? Porque todos nosotros, antes de conocer a Cristo y aún conociendo a Cristo, tenemos un sistema de creencias, lo que nuestras Biblias serían nuestros dogmas. Pero cada persona tiene un sistema de creencia que ha sido aprendido a lo largo de toda su vida. Pablo establece y lo llama en el libro de, si no me equivoco, en el libro de Corintios, dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción
de fortalezas. Estas fortalezas, hermanos, expresan lo que, si usted se fija en el mundo antiguo, eran edificios de piedra que prácticamente eran inexpugnables. Por ejemplo, cuando los medos y los persas invadieron Babilonia, Babilonia estaba circuncidado por agua. Los medos y los persas, para poder conquistarlos, tuvieron que cortar el agua para que el agua deje de llegar a las murallas de Babilonia, y entonces es que pudieron escalar sus paredes y poder conquistarla. Entonces Pablo dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, ¿cómo se derriban las fortalezas? ¿No? A veces oramos en la iglesia, y no digo que sea malo, no me malentienda, pero lo que nosotros por lo general solemos decir es que llevamos cautivo todo pensamiento, y lo dice la Escritura, pero no podemos llevar cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo si primero no destruimos las fortalezas. Y Pablo en este verso nos dice cómo destruir las fortalezas. Lo primero que dice es que derribando argumentos. Para llevar cautivos usted tiene que derribar argumentos, y esta palabra en el griego es la palabra logismas, de donde vienen las palabras ideas, ideologías, teorías, puntos de vista, sistemas de creencias, filosofías o religiones. En otras palabras, hermanos, la batalla nuestra es por cómo piensa la gente. Es una batalla por la mente. Es una guerra que tenemos que lidiar, ¿qué cosa? En la mente. ¿Por qué, hermanos? Le digo esto, porque el mundo está encarcelado. Está encarcelado en sistemas de creencias. Otra vez, sistemas de creencias es lo que una persona ha acumulado a lo largo de su vida, información. Y algunas veces nosotros decimos, yo soy así y a mí no me cambia nadie. O a veces solemos decir también, o lo tomas o lo dejas. Lo que ves, eso es lo que hay. ¿Me explico? Entonces, el mundo, hermanos, está encarcelado en sistemas de creencias. Allí están sus fortalezas. ¿Ok? Entonces, y el arquitecto de todas estas fortificaciones y de estas falsas creencias, hermanos, es el mismo Satanás. Cuando usted lee el libro de Efesios, el capítulo 2, hermanos, Pablo dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en las cuales anduvimos en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si usted se da cuenta en estos versos, hermanos, es que el mundo tiene una corriente y viven conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. O sea, no estoy diciendo que la gente está poseída, pero cuando dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es como decirles, para hacerle más sencillo, es que cuando usted va, por ejemplo, a un estadio y usted ve que la gente le está pasando bien, entonces dicen, bueno, están en el mismo espíritu. Lo que quiere decir es que todos siguen una misma corriente o un mismo sentir. Entonces, hermanos, lo primero que hacemos para derribar las fortalezas es derribamos argumentos, y después dice, derribamos toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y entonces dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Para ganar a otra persona, hermanos, yo tengo que lidiar con su manera de pensar, con sus sistemas de creencia. ¿Okay? Entonces, hermanos, los individuos, los pueblos y las naciones, por lo general, tienen sus sistemas de creencias, y estos sistemas de creencias se convierten en sus propias prisiones, porque la palabra fortaleza, hermanos, realmente su significado significa en el griego una prisión. Su misma manera de pensar se convierte en una prisión. Entonces, hermanos, la única manera de poder acabar con las mentiras del enemigo es estableciendo ¿qué cosa? La verdad de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a ver el impacto, hermanos, de esta declaración. Esta segunda declaración, nosotros dijimos, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Ok?
El impacto de esta declaración, dice hermanos, hace sabio al sencillo o simple. Esta palabra, hermanos, en el griego, en el hebreo, viene de la raíz de tener una puerta abierta. Entonces usted habrá escuchado allá afuera, dice, yo soy una persona de una mente abierta. Pues la Escritura te dice que eso no es bueno, tener una mente abierta, porque usted no sabe qué debe entrar o qué debe de salir. Entonces lo que la Escritura más bien te dice es, cierra esa puerta. Entonces cuando la Escritura dice que hace sabio al sencillo, hermanos, es que les da las herramientas para poder discernir lo que va a entrar, lo que va a permanecer en uno y lo que no puede estar allí. Por ejemplo, es común escuchar a algunas personas decir, yo soy agnóstico. ¿Y sabe lo que la palabra agnóstico significa, hermanos? Viene del latín ignoramus. ¿Sabe qué es lo que significa esa palabra? Ignorante. O sea, cuando la gente dice, yo soy agnóstico, está diciendo, yo soy ignorante. Y eso es vergonzoso. ¿Ok? Si realmente la gente conociera lo que esta palabra significa, yo dudo que utilizarían con tanta frecuencia dándose a conocer como ignorantes. Pero hermanos, ¿cómo saber cuándo cerrar la puerta, la mente? ¿O cómo saber qué dejar entrar y dejar fuera? Porque al igual que su casa, hermanos, usted tiene una puerta. Y a través de esa puerta usted permite que entre las personas que usted ha determinado que entren, pero también para cerrarla y dejar que personas no gratas o que usted no considera bienvenidos a su casa no entre. Tito, por ejemplo, en el capítulo 2, hermanos, el verso 11 establece, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, primero dice, para salvación a todos los hombres, y después dice, ¿para qué también la gracia de Dios se ha manifestado? No solo para salvación, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Okay, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, deseoso o celoso de buenas obras. Segunda de Pedro, el capítulo 1, verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjese, el poder que tiene, hermanos, la fe. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ello llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción en el mundo a causa de las concupiscencias. ¿Por qué hay corrupción en el mundo, hermanos? Ahí está la respuesta, por causa de las concupiscencias. Y la concupiscencia simplemente son los deseos mal habidos de nuestra carne. Cuando usted lee el libro de Colosenses y el libro de Efesios, habla de evil desires y también de deseos engañosos. Nuestros deseos, hermanos, sin Cristo, sin la Escritura, sin el conocimiento de la Escritura, tienden a ser dañinos y también malos deseos. Y el Salmo 1 que todos conocemos, hermanos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Bueno, usted se conoce el Salmo 1, hermanos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, el dominio del arte de vivir se logra por el conocimiento y la aplicación de las Escrituras. Hace sabio al sencillo. Cuando dice sencillo es al hombre que ignora o no tiene la capacidad de discernir, hermanos, lo que va a atesorar. Porque, hermanos, nuestros pensamientos son palabras no habladas y acciones no ejecutadas. Nadie dice, uy, mi brazo me llevó a... No, usted lo piensa.
a veces lo hablamos y después ejecutamos. Entonces, otra vez, las batallas que nosotros luchamos es ¿qué cosa? Por derribar fortalezas, cambiándolas por la verdad de Dios. Y cambiar y derribar estas fortalezas, hermanos, ¿sabe qué? Dejan que nosotros dejemos de ser sencillo. ¿Okay? La palabra de Dios toma a las personas que no tienen discernimiento ni sabiduría y las hace sabias. ¿Ok? Y esa palabra sabio, hermano, en el hebreo es la palabra shaham, que significa hábil en discernir en la vida. ¿Sí? La palabra de Dios también permite que las personas que han sido transformadas conozcan la verdad, tengan discernimiento y vivan sabiamente. Y le voy a poner aquí varios ejemplos. Y creo que voy a ver si me da un tiempito más para hablar de otro de los beneficios de la Escritura. Le voy a poner ejemplos, hermanos. Y le hago una pregunta. ¿Por qué usted cree que la iglesia de Jerusalén empobreció? Le voy a leer Hechos 4:32. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Hermanos, eso suena fantástico, ¿verdad que sí? No hay necesidad de ninguno de ellos. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermano, ¿sabe qué decía el libro del Levítico conforme a la ordenanza con respecto a las heredades? Al pueblo Dios le dice, ustedes no pueden vender la tierra porque la tierra es mía. Se lo voy a leer, Levíticos 25, dice, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo, por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano emproveciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo venderá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posición. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se devuelvan lo que vendió, estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y en el jubileo saldrá y volverá a su posición. Para hacerle sencillo, hermanos, esto es simplemente que la tierra no se vendía. Lo que se vendía eran las cosechas. Lógico, si un hombre empobrecía, cuantas más cosechas hasta el año 50 tenía su heredad, entonces se le pagaba ese precio. Cuantos menos cosecha había o más cerca estaba el año del jubileo, en el año 50, menos valor se pagaba. Pero entonces, ¿qué Dios hacía? Que en el año 50, si el hombre no podía rescatar su heredad por el préstamo de pago que había dejado, nosotros diríamos como garantía su propiedad, en el año 50 la tierra volvía a su dueño. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque Dios se preocupó que la nueva generación de este hombre no se quedara empobrecido. Ahora, si usted sigue leyendo, Dios da instrucciones sobre las casas en las ciudades y sobre las casas de las ciudades en el campo. Pero fíjese lo que hizo la iglesia de Jerusalén, hermanos, como leímos, vendieron todas sus heredades. ¿Y sabe qué? La diferencia está en tener una gallina y que ponga todos los días el huevito. Yo puedo comer hoy día huevos fritos, otro día huevo sancochado, otro día huevo duro, pero no me falta. Pero el día en que yo quiero tomarme un buen caldo de gallina, mato la gallina, hermanos, ¿y qué pasó? Fíjese cómo hacemos nosotros como iglesia, y cuando digo como iglesia me refiero a la iglesia de Jesucristo, hermanos. Y no me malentienda otra vez, hermanos, porque con lo que voy a decir no estoy diciendo que eso no se deba hacer. Por ejemplo, Pablo solía traer ofrendas
de las misiones a la iglesia madre. Él juntaba ofrendas. Es más, en algunos lugares, hermanos, a Pablo hasta le daba pena recoger las ofrendas porque eran extremadamente pobres. Y la iglesia le decía que les dejaran participar de este acto de adoración. Y en algunos lugares Pablo instruía que se juntara con anticipación las ofrendas para que cuando él llegara no se tuviera que hacer. Pero él traía ofrendas, todo lo opuesto que nosotros hacemos. Otra vez, hermanos, no me malentienda, yo no estoy diciendo que la iglesia no debe enviar dinero a las misiones. ¿Okay? Por eso usted se da cuenta que algunas misioneros se frustran y a veces regresan. Y le voy a poner un ejemplo, aunque yo nunca he sido misionero. Hace como 30 años atrás la iglesia Catedral del Pueblo fuimos como 40 hermanos a mi país, a las montañas, a los Andes, a predicar el evangelio. Y tuvimos 2 viajes misioneros que fueron fantásticos. ¿Sabe una cosa, hermanos? Lo triste es que el hermano que pastoreaba la iglesia allá terminó convirtiéndose al socialismo, abandonó el cristianismo. Porque sabe una cosa, hermanos, más bien ellos suplían sus necesidades y no la iglesia. El hombre al final perdió el matrimonio, se divorció de su esposa, él se volvió socialista, abandonó el evangelio y es triste. Pero Pablo solía decir, hermanos, que lo que a él le faltaban, lo suficiente fueron sus manos para poner él mismo un ejemplo y no ser gravoso a nadie. Lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros hacemos las cosas al revés. Otra cosa, hermanos, que tenemos a veces nosotros es la falsa caridad. Fíjese lo que, otra vez, no me malinterprete, hermanos, yo no estoy diciendo que no hay que ayudar a los pobres. No, damos de comer a los homeless y no les proporcionamos cambios, hermanos, al correr del tiempo. Por ejemplo, a veces se da de comer por todo un año a personas que no tienen capacidad para alimentarse, pero al cabo del año los hemos hecho aún más pobres porque les hemos enseñado a depender de la caridad ajena y no hemos traído transformación y cambio. Y le voy a decir por qué, hermanos, porque las ONG, no sé si ustedes han escuchado hablar de las ONG. Lo primero que hacen las ONGs, hermanos, es elaborar programas de asistencia o ayuda a los más necesitados. Pero la verdad de Dios no comienza, hermanos, por formular un programa de asistencia. El evangelio comienza en lo que tú crees, porque de allí nace tu pobreza. El evangelio primero se pregunta, ¿qué es lo que tú crees? Entonces rompe paradigmas, esquemas que yo tengo, fortalezas que yo tengo, y luego organiza los programas de asistencia a los necesitados. Okay, por ejemplo, Pablo nos da un ejemplo cómo romper el ciclo de necesidad en los individuos. Efesios 4:26 dice, el que hurtaba, no hurte más. ¿Qué debe hacer el individuo? Si no trabaje. ¿Cuál es la excusa, hermanos? No tengo recursos. ¿Qué dice Pablo? Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué debo trabajar, hermanos? Primero, suplir mis necesidades y parte de ella debo compartir con el que padece necesidad. Dice Pablo, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Parte de los recursos financieros que Dios me da, hermanos, parte de ellas deben estar destinadas a ayudar a otros. Porque Pablo lo dice, para que tenga que compartir con otros la necesidad. Este individuo que robaba ya no puede robar más, sino tiene que trabajar, tiene que usar sus manos. Ese es el recurso que Dios le ha dado, tiene una mente y tiene unas manos. Y esos recursos ayudarán a suplir sus necesidades y las necesidades de otros. En otras palabras, él tiene que ayudar a otro a levantarse como alguien le ayudó a él a levantarse. Mire, hermanos, lo que se enseña en algunos países del viejo continente como Holanda, un país tan pequeño pero que es tan rico financieramente, rico en extremo. En las escuelas, hermanos, desde muy niños se les enseña el catecismo de Heidelberg, aunque es católico este catecismo. Fíjese lo que les enseñan en este catecismo, se lo voy a leer. Dios prohíbe no solo el robo y la estafa,
que son castigados por el gobierno, sino que Dios ve como robo también todas las malvadas trampas y artefactos por las cuales buscamos adueñarnos de los bienes de nuestro prójimo, ya sea por la fuerza o por engaño, tales como pesas injustas, medidas, productos, monedas, usura, o por medio de cualquier medio prohibido por Dios. También prohíbe toda codicia y el mal uso y desperdicio de sus dones. Se les enseña que robar no solamente es tener pesas falsas. Por ejemplo, en mi país, en tiempo de crisis, como se vende a granel, al azúcar le echaban agua para que pese más. Lo mismo que al arroz, le echaban agua para que en la báscula pesara más. O cuando, por ejemplo, voy al trabajo y estoy tarde, le llamo a mi compañero de trabajo, oye, estoy tarde, pónchame la tarjeta, sin haber llegado al trabajo. Entonces, desde muy temprano, hermanos, y sabe una cosa, vivir de la caridad ajena estando sano, teniendo manos y una mente, es también robar. La intención de Dios es darte una mano, que yo te restaure y tú seas capaz de seguir restaurando a otro. Nelson Mandela, hermanos, cuando habló sobre la educación, ¿sabe quién es Nelson Mandela? Fue un ex activista en pro de los más pobres y perseguidos en Sudáfrica y llegó a ser el primer presidente afro en Sudáfrica. Nelson Mandela dijo que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Mandela también dijo que la educación es el motor del desarrollo personal y que el acceso al conocimiento es invaluable para construir un mundo mejor. ¿Sabe qué lo triste, hermanos? Que los más educados son los que más roban. El contador que va a la universidad aprende cómo maquillar los libros. El doctor que te da prescripciones o que te sugiere una cirugía que tú no la necesitas. Nelson Mandela dijo esto, hermanos, pero la Escritura no se equivoca. Cuando Pedro habla y dice, por esto, hermanos, dice, añadid primero dice, a vuestra fe, dice, primero añadir virtud. Y después dice, a la virtud, conocimiento. Porque el conocimiento sin virtud, sin principios éticos, no funciona. Fíjense en los políticos a nivel del mundo, son los individuos más ricos que hay. ¿Cómo llegaron a amasar tanta fortuna? ¿De qué se valen para amasar tanta fortuna? Y déjeme decirle, son hombres educados, muchos de ellos han ido a la universidad. Nuestros congresistas y nuestros senadores, muchos de ellos tienen títulos, son abogados, son ingenieros. Hermanos, voy a ya concluir con esto. En mi país, hermanos, hubo un presidente que ahora se le acaba de condenar a 20 años de cárcel por llevarse $30 millones de las arcas del Estado. Este hombre, hermanos, en su gobierno tuvo la buena intención de eliminar el hambre en mi país. Fue el presidente que más comedores abrió en toda la nación. Pero cuando él terminó su periodo de gobierno, el hambre no había disminuido. Más bien, cuando el nuevo presidente entró y fue a visitar a los más pobres, una anciana le dijo, señor presidente, no nos dé de comer, denos trabajo. ¿Se da cuenta? La Escritura, hermanos, rompe todos esos paradigmas y nos hacen ver la vida de la manera de Dios. El principio que Pablo establece en la iglesia, por ejemplo, dice que el que no trabaje, que no coma. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, la piedad se establecía esto, que el que tenía hambre tenía que salir de la casa, podía entrar a un huerto de alguien, comer los frutos que quisiera hasta saciarse, pero lo que no podía es coger una bolsa y meterlas dentro de la bolsa y llevárselas. O sea que aún para saciar su necesidad tenía que salir de la casa. Aquí algunos gobiernos pregonan que hay que darles a la gente de todo y eso no es muy bueno de acuerdo a la Escritura. Porque le enseñas al individuo a ser un hándicap socialmente hablando.
Otro día, si Dios lo permite, voy a hablar sobre la economía de Dios, la administración de la casa de Dios que estableció en el libro de Génesis. Cómo el hombre debía de trabajar, qué es lo que debía de guardar, cómo debía de ser productivo. Hermanos, voy a parar allí. Me quedé en la cuarta declaración, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Voy a dejar allí, hermanos, pero quiero en este punto ser un poco consecuente. Es que hace sabio al sencillo. Nos da la capacidad de ¿qué cosa? Tener una mente con la capacidad de discernir y de poder asimilar lo que es bueno, como decía Pablo. Coge lo que es bueno y desecha lo que es malo. A nuestros hijos, hermanos, especialmente a los que están en formación, no solamente académica, sino en el proceso de crecimiento, no los guardamos cerrándolos en la casa o trayéndolos aquí al templo. La labor nuestra como padres es darles herramientas para que cuando ellos salgan allá afuera, ellos tengan la capacidad de poder decir esto entra o esto simplemente se desecha. Y lo digo por experiencia. Mi hijo sabe de Dios, pero no conoce realmente quién es Dios. Entonces no tiene filtro. La carrera que está estudiando es Biomedical Engineering, es una carrera de mucha ciencia y no tiene filtro. Entonces cuando hablamos digo, ¿pero quién te dijo eso? La Escritura dice esto. ¿Me explico? Esa es nuestra labor como padres, hermanos, y concluyo con esto. Me quedo en la tercera declaración. Más adelante, si la pastora me invitan otro día, hablaré sobre la tercera declaración que establece el Salmo. Pero hermanos, en esta mañana yo quiero decirte que no importa, otra vez hermanos, yo no estoy en contra, otra vez, no me malentiendan, y he usado mucho esta expresión esta mañana, yo no estoy en contra de la educación. Dios tampoco quiere que seamos ignorantes académicamente hablando. Más bien Él quiere que vayamos a las universidades, que nos sentemos en la mesa con los pensadores, con los filósofos, con los hombres de ciencia, que llevemos la verdad de Dios a esta gente que ha descartado la verdad de Dios y la ha sacado de todas las esferas. Y consecuentemente el diablo ha copado todos esos lugares con su gente. Y ahora fíjenos en qué situación estamos, que hasta se nos... Imagínense, y no quiero otra vez ser político, pero fíjese lo que pasa en nuestra nación. El partido que más antes pregonaba, por ejemplo, la tolerancia, porque el movimiento LGTB llegó hasta donde llegó primero porque eran maltratados en la sociedad. No tenían leyes para protegerlos. Pero ahora se han empoderado y ahora ellos nos dicen cómo hemos de vivir. Entonces se han vuelto ellos intolerantes porque simplemente han considerado su ideología como una religión. O te impones o simplemente te desechamos. Se han vuelto fundamentalistas y tan religiosos como los musulmanes, como trataron de hacer en Europa. No, pero nuestros hijos hay que prepararlos para ir a las universidades, para estar en el trabajo y dar testimonio, como cantábamos esta mañana, lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Así que en esta mañana, iglesia, ponte de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por la suficiencia, bendito Dios, de tu palabra. Padre, te damos gracias porque nos da la habilidad y el poder de no ser gente simple, de ser gente sabia, que podemos discernir no solamente entre lo bueno y lo malo, sino lo bueno y lo excelente, y conocer los tiempos en que vivimos, y nos ayudan a estar apercibidos, bendito Dios, de tu venida. En el nombre de Jesús, ruégote en esta mañana, Padre, que mis hermanos de una u otra forma puedan volver a revisar este salmo. Padre, que da testimonio de que tú eres el creador de todo lo que existe, pero también, bendito Dios, que te has revelado a través de tu palabra para darnos herramientas, bendito Dios, y podamos vivir esta vida en plenitud, al máximo, porque para eso enviaste a tu Hijo Jesucristo,
para que podamos tener vida abundante, que podamos vivir la plenitud de la vida tuya, bendito Dios, de tal manera que no solo puedas completar nuestros días, sino prolongarlos para la gloria de tu nombre, que podamos ver crecer a nuestros hijos, podamos ver nacer a nuestros nietos y hacer que ellos sean portadores, bendito Dios, de la verdad tuya, y esto se siga de generación en generación, mientras, bendito Dios, esperamos tu venida. En el nombre de Jesús te rogamos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que podamos descansar el resto del día, para que el día de mañana, bendito Dios, podamos ir a nuestros centros de labores, cumplir no solo con nuestras responsabilidades a cabalidad, sino dar fiel testimonios, bendito Dios, de que somos hijos tuyos. En el nombre de Jesús, Padre, oramos y te damos gracias. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.